Hola, soy Wilson Pino. Bienvenidos a este espacio que va a bendecir poderosamente tu vida, porque en este espacio hablaremos de la palabra de Dios y su palabra es suficiente y alcanza para todo. Su palabra dice en Juan 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hay resultados o hay evidencias de estar conectados con Dios. Su palabra dice que una de esos frutos, de esos resultados, de esas evidencias, es que va a haber un fruto en nosotros, un fruto que revela, evidentemente, que somos, o que estamos más bien conectados con el Señor. Por eso su palabra dice, por sus frutos los conoceréis. En otras palabras, se necesita una evidencia. No solamente decir soy hijo de Dios, no solamente es decir amo a Dios, sino que tiene que haber un fruto de esas palabras. Como lo conocemos comúnmente, nuestros actos deben hablar más que nuestras palabras, ya que nuestras palabras, por supuesto, tienen poder, pero aprende esto: la gente olvidará lo que tú dices, pero nunca olvidará lo que tú haces. En el tema de la depresión, o en esta serie que estamos hablando de las emociones, tenemos que hablar acerca de los síntomas que una persona tiene cuando está en un conflicto emocional o en un estado depresivo. Quiero compartirte 4. El primero son síntomas físicos. Quiero decirte esto porque esto puede aclarar algunas cosas. Que tengamos alguno de estos episodios no significa necesariamente que estamos en una crisis de depresión, pero hay que prestarle atención a los síntomas, hay que prestarle atención a las evidencias, así como estar conectado con Cristo resuelve muchas cosas. Hay evidencia de que estamos conectados con Él. Pues cuando estamos en un problema emocional, también hay síntomas que nos ayudan a identificar esas situaciones y por supuesto atacarlas con sabiduría, con paciencia y por supuesto de la mano del Señor. En los síntomas físicos hay insomnio, pérdida del apetito, pérdida de peso, pérdida del deseo sexual, falta de energía, o se come mucho o se come poco, alteraciones del apetito, enfermedades obviamente físicas, problemas de tiroides, porque la palabra de Dios dice algo poderoso: así como el hombre piensa, así el hombre es. De modo que nuestros pensamientos tienen una influencia muy poderosa en cómo nos sentimos físicamente. Los problemas mentales tienen una alta incidencia en los problemas físicos o enfermedades físicas producto de pensamientos. Por eso, el siguiente síntoma son síntomas mentales, en los que encabeza la lista los pensamientos negativos. Los pensamientos negativos influyen mucho en el sistema nervioso. El sistema nervioso, obviamente, pues atacará a otros sistemas. Entonces, lo que fue hecho para protegernos, para ayudarnos en momentos de tensión, resulta que termina volviéndose es tóxico para nosotros. Los pensamientos negativos recurrentes en la vida de una persona pueden llevar a la persona a tener problemas físicos serios. Ya lo dijimos minutos o segundos atrás. Otro síntoma mental es dificultad para concentrarse, pérdida de la memoria, y hablamos acerca de la palabra incapacidad, pero en este caso es incapacidad para tomar decisiones. Hay una excesiva crítica hacia sí mismo. Y ojo a esto, hay pensamientos de muerte y pensamientos de suicidio. Hay una palabra que puede ayudarnos a comprender mucho los síntomas mentales y es la autocompasión. Se siente lástima de uno mismo, uno se autocompadece. Y ese camino, esa situación es muy peligrosa, porque es como una espiral en el que uno va cayendo, y esos pensamientos van arraigándose, van haciéndose más fuertes y más poderosos. Por eso uno tiene que identificar, inmediatamente atacar para ser libre, para que el trauma, si se puede decir en este caso de esta manera, no sea tan severo y pueda uno surgir con rapidez y no quedar atrapado en esa espiral emocional. El tercer síntoma son los síntomas emocionales: baja autoestima, falta de esperanza, que hablamos en el capítulo anterior, culpabilidad, irritabilidad, llanto continuo sin razón aparente. Que tú vas por la ciudad o vas al supermercado o vas al colegio o a la universidad o incluso al lugar de trabajo y de repente tienes que parar tu auto o tienes que detener
la moto o el vehículo en el que te estés conduciendo, o el que vayas, y de repente tienes que parar para llorar sin una razón aparente, simplemente aparece el llanto, y esto es una evidencia de que hay un síntoma emocional que debes prestarle atención. Temor o miedo a la muerte, ansiedad y preocupación. Estas cosas las vivimos a diario o las vivimos en algunos momentos de la vida, pero estos síntomas tienden a ser muy recurrentes, tienden a aparecer de manera sorpresiva y continuamente. Esto nos da una evidencia de que hay una situación emocional que debe abordarse, y que obviamente, ya para reiterarlo, debe uno agarrarse la mano del Señor para ser libre. Y el último, actividades sociales. Un síntoma de una persona que está en una condición depresiva son las actividades sociales, porque evitan el contacto con las personas. Existe el aislamiento. En el capítulo anterior hablamos acerca de las personas, o la tendencia que hay en la sociedad del día de hoy de aislarse, de no compartir con la familia, no compartir con los amigos, más bien llevar una vida sola. La soledad puede ser una buena compañera, pero una muy mala consejera. Hay que tener mucho cuidado. En los síntomas de actividades sociales, las personas descuidan la apariencia física, no les importa cómo se ven, ni tampoco les importa cómo la gente los ve. Hay deseos suicidas, y está el problema del rechazo, que siente rechazo hacia los demás, siente rechazo hacia sí mismo. De modo que cuando aparecen síntomas en la vida de uno y son recurrentes uno detrás de otro o en varios episodios, hay que prestar atención a eso. Recuerda que la palabra de Dios dice que cuando estamos conectados con el Señor hay unas evidencias, hay unos frutos de estar conectados con Él. Esto no significa que uno esté exonerado de tener problemas emocionales o que uno no pueda tener problemas emocionales, sino todo lo contrario, entender que de la mano del Señor cualquier problema puede resolverse, cualquier problema puede arreglarse. El Señor tiene el poder, la capacidad, la autoridad, la soberanía y el gobierno para librarnos de cualquiera que sean las situaciones o los síntomas que en nuestra vida se estén presentando. Por eso, si tú estás conectado a la fuente, si tú estás conectado a la vid, de ahí saldrá vida para tu vida. De ahí saldrá vida para tus huesos, porque está escrito: enviaste tu palabra y me sanaste. Su palabra, como lo he dicho en otras ocasiones, alcanza para todo. Su palabra alcanza para sanarte, restaurarte, librarte, romper ataduras, romper cadenas. De modo que hay que conectarnos a la fuente. Si tú te conectas a la fuente, evidentemente ese río de Dios te irá limpiando y te irá sanando. Permite que la mano de Dios te sane, no te desconectes de Él. Si has dejado de orar, si has dejado de leer su palabra, si has dejado de tener conexión con Él, es el momento que tomes la decisión, una decisión profunda y poderosa de decir: nunca más me soltaré de su mano. Desde este día Él estará conmigo, yo estaré con Él, nunca lo soltaré, porque yo sé que Él nunca me soltará a mí. Gracias por haber escuchado este mensaje que se ha bendecido tu vida. Te invito para que nos acompañes a nuestros servicios presenciales y para que nos sigas en las plataformas digitales. Ahí encontrarás más contenido que va a enriquecer tu vida. Gracias.